En el vídeo anterior vimos cómo se define una curva, una función cóncava en un intervalo y convexa en un intervalo. Y vimos que para que una función sea cóncava en un intervalo, la curva tenía que ser así. Y para que una función fuera convexa en un intervalo, la curva tenía que ser así. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso tenemos que la curva será cóncava, y en este caso tenemos que la curva es convexa. Vale. La cuestión es que, bueno, pues viéndolo gráficamente dices, veo la gráfica y ya sé dónde es cóncava o convexa. Supongamos que tenemos esta gráfica de esta función. Dices, vale, dices, bueno, por aquí sí que, dices, bueno, pues más o menos veo que hay un punto por aquí, vamos a llamarle A, donde en este intervalo la función tiene esta forma y por lo tanto la función será entre menos infinito, pongamos, y A, entre menos infinito y A, la función será convexa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y vemos que desde A hasta más infinito, en este caso, desde A hasta más infinito, la función tiene esta forma y será cóncava. Dices, vale, pues más o menos, sabiendo el concepto, yo veo la gráfica, si esa función es cóncava o convexa. Nuestro objetivo no es ese. Nuestro objetivo es, dada una función, no gráficamente, sino analíticamente, es decir, a partir de su expresión algebraica, supongamos x al cuadrado más seno de x, lo que quiero es determinar en qué intervalo la función es cóncava o es convexa. ¿De acuerdo? Porque gráficamente simplemente lo veo, analizo, veo la forma que tiene y puedo determinar los intervalos. La cuestión es cómo, a partir de su expresión algebraica, puedo calcular o determinar en qué intervalo la función es cóncava o convexa. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer en este vídeo. Bueno, para hacerlo nos vamos a basar en la definición de cóncava y la definición de convexa. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cuándo una función era cóncava? Pues una función era cóncava si al trazar las rectas, supongamos que ahora es cóncava en el intervalo AB, ¿no? Al trazar las rectas tangentes en cualquier punto del intervalo AB, las rectas tangentes quedaban siempre por encima de la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Entonces decimos que es convexa o cóncava. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Pero es importante fijarnos en una cosa. Las rectas tangentes quedan por encima, bien, ya lo vemos, sí, siempre las rectas tangentes quedan por encima de la gráfica, pero hay un dato que justamente nos permite identificar si la función es cóncava o es convexa. Hay un dato importante que nos va a permitir relacionar eso con el estudio analítico de la función. ¿Qué es? Bueno, pues si nos fijamos, supongamos que la pendiente de esta primera recta que hemos dibujado aquí, la pendiente de esa recta, como veis está bastante inclinada, me lo voy a inventar, pues vamos a decir que la pendiente de esa recta es 10, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, esta recta tangente ya en este punto de tangencia, la recta está menos inclinada. Fijaros, en este caso supongamos que es 5. Poco a poco vamos a llegar a este punto donde la recta tangente, por ser horizontal, va a tener pendiente 0. Seguimos. En este caso, fijaros que ya sabemos que si las rectas están así, la pendiente es positiva. M va a ser positiva. Si las rectas están así, la pendiente va a ser negativa. En este caso está en este sentido, por lo tanto, lleva esa dirección, por lo tanto la pendiente va a ser negativa. Vamos de 0, pasamos, imaginaros, a menos 1. Y aquí, en este caso, todavía va a tener inclinación más negativa. Por lo tanto, vamos a suponer que esto es menos 10. Bueno, pues fijaros qué ha pasado. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando la curva es cóncava, las pendientes de la recta tangente que vamos trazando, ¿qué pasa con ellas? Que van disminuyendo.
0, menos 1, menos 10. Es decir, las pendientes de las rectas tangentes van disminuyendo. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce en que ¿quién nos da las pendientes de la recta tangente en un punto? La derivada de dicha función. Si esta es la función f de x, ¿quién nos da las pendientes de la recta tangente en cualquier punto? La derivada. Pues nos está diciendo que en el intervalo AB la derivada tiene que decrecer. Va desde un número mayor, 10, 5, 0, menos 1, menos 10, va desde un número mayor hasta un número menor. Luego, si la función es cóncava, la primera derivada es decreciente. Decreciente, ¿de acuerdo? Y esto es importante para el cálculo analítico de la curvatura. Lo que ya sabemos es que si una función f de x es, en este caso, decreciente, así, una función f de x es decreciente, entonces, ¿qué tiene que pasar si la función es decreciente? Que su derivada tiene que ser menor que 0. Y también hemos demostrado que si la derivada es menor que 0 en un intervalo, la función es decreciente. Hemos ido de aquí a aquí y hemos ido de aquí a aquí. Bien, la cuestión es, fijaros, si la función es decreciente, la derivada es menor que 0. ¿De acuerdo? Bien, pero fijaros qué pasa aquí. Si la función de partida tiene esta forma, ¿qué pasa con la derivada? Que la derivada es decreciente. Luego, si la derivada es decreciente, ¿qué tiene que pasar si yo volviese a derivar esta función? Si volvemos a derivar esta función, por ser no la función de partida, sino, porque aquí esta función de partida, aquí crecería y luego decrecería. Hablo de la derivada. La derivada, esta siempre es decreciente, es decir, la derivada que está dando las pendientes de la recta tangente siempre es decreciente. Si es decreciente en el intervalo AB, ¿qué tiene que pasar si yo derivo a esta función en el intervalo AB? Que la segunda derivada, por ser la primera decreciente, la segunda derivada tiene que ser menor que 0. Luego, efectivamente, la cuestión es que acabamos de llegar a una conclusión que nos permite determinar cuándo una función va a ser cóncava. Si la segunda derivada es menor que 0, ¿qué tendremos? Tendremos que la primera derivada es decreciente en ese intervalo. Y si la primera derivada es decreciente, nos está indicando que justamente las pendientes están decreciendo y por lo tanto la curva va a tener esa forma, lo cual implica que si la segunda derivada es menor que 0, la función va a ser, en este caso, cóncava. Cóncava. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos un criterio para poder calcular o determinar cuándo una función es cóncava. Si la segunda derivada es menor que 0, la función es cóncava. Vamos con la función convexa. ¿Qué pasa en este caso si la función es convexa? En un intervalo a, b. ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo, pero en este caso la primera derivada en vez de decrecer va a crecer. Fijaros. En este caso tenemos en este punto la recta tangente sería esa. En este punto la recta tangente sería esa. En este punto la recta tangente sería esa. En este punto la recta tangente sería esta. En este punto la recta tangente sería así. Bueno, en este punto la recta tangente sería así. ¿Y qué pasa? Pues bueno, como hemos dicho antes, si la recta tiene esta dirección, las pendientes son negativas. Si las rectas tienen esa dirección, las pendientes son positivas. Vale, pues ¿esta recta qué pendiente tendrá? Pues en este caso vamos a suponer que es menos 20. Menos 20, pendiente menos 20. ¿Por qué? Porque está cada vez más perpendicular. Cada vez que es más perpendicular, sabemos que las rectas, cada vez que están más perpendiculares al eje horizontal, tiene mayor pendiente. Pues esta tiene, vamos a suponer que sea menos 20. Y como es en esta dirección, negativo. Esta, pues ya es menos perpendicular. Cada vez es menos perpendicular al eje horizontal. Por lo tanto, vamos a suponer que esta pendiente es... esa pendiente es menos 10. Vale. Y esta, pues vamos a suponer que esta es menos 1. Y esta, pues es una tangente horizontal. Por lo tanto, la pendiente es 0. Y esta
Pues 1. Y esta, pues 10. Bien, ¿qué pasa en este caso con las pendientes de la recta tangente? Pues en este caso, pues lo que ya sabemos por definición, es que las rectas tangentes van a quedar por debajo de la gráfica de la función. ¿Y qué pasa además? Pues que si nos fijamos, las pendientes cada vez van decreciendo, o creciendo. Van creciendo, menos 20, menos 10, menos 1, 0, están creciendo, cada vez tenemos un número mayor, menos 20, el menos 10 es mayor que el menos 20, el menos 1 es mayor que el menos 10, el 0 es mayor que el menos 1, 1, 10, es decir, lo que está haciendo en este caso, cuando la función es convexa, lo que tenemos es que las derivadas, las pendientes de las rectas tangentes están creciendo. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que las pendientes de la recta tangente estén creciendo? Pues lo que implica es, en este caso, que la derivada, que es la que me va a dar las pendientes de las rectas tangentes, en este caso va a ser creciente. Es decir, que si tengo una función f de x que tiene esta forma, su primera derivada en el intervalo AB tiene que ser creciente. ¿Por qué? Porque las pendientes de las rectas tangentes están creciendo. No le queda otra. Tiene que ser creciente. Pero, igual que ya vimos en su momento con las funciones decrecientes, si tenemos una función f de x, que en este caso es creciente, ¿eso qué implica? Que su primera derivada tiene que ser mayor que 0. Bien, pues si esta función, es decir, la primera derivada en este intervalo, el intervalo AB, es creciente, eso va a implicar que la segunda derivada en cualquier punto del intervalo AB tiene que ser como mayor, en este caso, que 0. Si la función tiene esta forma, la primera derivada tiene que ser creciente, lo cual va a implicar que la segunda derivada tiene que ser mayor que 0. Y otra vez lo mismo. Vimos por el teorema del valor medio que si la primera derivada era mayor que 0 en un intervalo AB y la función era derivable, entonces automáticamente podríamos decir que la primera derivada era creciente en dicho intervalo, lo cual implicaría automáticamente que la curva tiene esa forma. Por lo tanto, acabamos de llegar a la conclusión de cómo podríamos calcular la curvatura de una función a partir de su definición. Resumiendo, lo que nos quedaría es que si una función f de x es derivable y se cumple que su segunda derivada es menor que 0 en un intervalo AB, para todo x perteneciente a un intervalo AB, entonces la función f de x será, si es menor que 0, será cóncava, que es lo que hemos demostrado antes. ¿Y qué pasaría si la segunda derivada, en este caso, es mayor que 0? Para todo x perteneciente al intervalo AB, que entonces f de x será convexa. Será convexa. Y así es como podemos calcular si una función es cóncava o convexa a partir de su expresión analítica.